Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Luciana Weiner, soy periodista y estamos en Tejiendo Respuestas a la Violencia de Género, un diálogo que generamos entre ADN Noticias y UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y lo hacemos en el marco del Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, liderado por el INEGI, CEPAL y ONU Mujeres. Un encuentro, la verdad, muy interesante, y desde el periodismo lo cierto es que echamos mano de esos datos todo el tiempo. Y hay dos grandes, digamos, momentos que me parecen importantes. El primero son los datos para dimensionar la problemática, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que entre el 60 y el 76% de las mujeres en América Latina ha sufrido violencia a lo largo de su vida, violencia de género, tenemos ese impacto, ¿no? Y eso creo que traspasa la audiencia. Ahora, evidentemente los datos y las estadísticas también nos funcionan para hacer política pública. Lo decía el Coneval, ¿no? Justamente lo que no se mide no se puede mejorar. Vamos a platicar sobre todo esto, lo vamos a hacer de la mano de los expertos y yo estoy muy contenta y muy emocionada y muy honrada por tener el día de hoy a Rocío Muñoz Flores, asesora regional de género de UNFPA. Rocío, bienvenida. Gracias, Luciana, por la invitación y la oportunidad también de poder compartir contigo y con nuestro colega de INEGI. Un gusto poder estar aquí. También a Dwight Dyer Leal, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Dwight, ¿cómo estás? Hola, Luciana. Hola, Rocío. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es justamente liberarnos, platicar sobre lo que es este encuentro internacional y ahí ir entendiendo, digamos, cómo dialogan, por un lado, la estadística, los datos con los medios de comunicación, porque pues eso también es importante, eso es un puente importante y por supuesto con las decisiones en materia de política pública que se toman a raíz de estos datos. Déjame todavía empezar contigo, ahora sí que con lo básico para que la audiencia conozca de qué va este Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, qué es la estadística de género, por qué es importante y cómo llegamos a el 26 encuentro. Muy bien. Mira, sí, este año celebramos el 26 Encuentro Internacional de Estadísticas de Género aquí en México. Es un evento que deriva de toda la actividad internacional en la que México ha sido parte fundamental de reconocer los problemas que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la vida, en particular la violencia, pero no solamente. Naciones Unidas, mediante las conferencias de género, que ya tienen más de, vamos para casi 40 años de tener estas conferencias, puso como una de las metas que los países del mundo empezáramos a registrar estadística de género. Y bueno, ahorita entro al detalle de género. Sí. Y en el año 2000, México celebró el primer encuentro organizado de la mano de la CEPAL, que es la Comisión Estadística Económica para América Latina, que tiene una comisión estadística en particular, y ONU Mujeres. Y la idea de este encuentro es que los países de la región, comenzamos con los países de la región de América Latina, entiendan cuáles son las necesidades de información para la política pública en torno a los asuntos que importan a la mujer. A la mujer en todos sus ámbitos, en todas las edades, en todos los, cursos de vida que enfrentan, y también en la diversidad de la región. Entonces, pues llevamos 26 años haciendo estos encuentros. Por lo general se hacen en la sede del INEGI en Aguascalientes, pero en este caso nos invitó la presidenta Sheinbaum y la jefa de gobierno a celebrarlo aquí en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Los Pinos, y es donde estamos llevando este encuentro este año. Vamos a entrar en mucho mayor detalle, pero bueno, quisiera mencionar que la estadística, primero en general, la estadística es una actividad que requiere de una minuciosa atención al detalle conceptual, al detalle de la medición, al detalle de la producción de estadística, para que los temas que medimos sean comparables en el tiempo para un solo país, sean comparables entre países. En este caso, bueno, nos interesa la región de América Latina, pero para todo el mundo. Entonces, hay muchísimos temas desde, digamos, el sistema de cuidados en el que participan las mujeres predominantemente, la economía en la que cada vez más las mujeres participan activamente,
El tema de violencia contra las mujeres es también central. Ujú. Y bueno, pues hay muchos otros temas que podemos ir desmenuzando. Sí, ya le vamos a entrar a fondo al tema de estadísticas. Siempre es interesante como también entender el tema de correlación y causalidad, ¿no? Estas cosas que a veces desde el periodismo también es un desafío, ¿no? Terminar de entender. Y me quedo, Dwight, con lo que decías justamente, Rocío, y déjame conectarlo con lo que me gustaría preguntarte, platicar contigo, que tiene que ver con... claro, cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres y decimos nos pasa a todas, es porque nos pasa a todas. Y hemos tenido varios ejemplos de ello en los últimos meses. Ahora bien, no nos pasa a todos por igual y no nos pasa a todas de la misma forma y no nos pasa a todas de la misma magnitud, ¿no? Cuando hablamos de feminismos que entiendan estas diferencias y que empiecen a complejizar la información, creo que eso también nos puede dar un poquito de luz, ¿no? Y saber cómo utilizar estos datos para también visibilizar esas diferencias, esos impactos diferenciados, Rocío. Efectivamente, Luciana, creo que has planteado un tema que es fundamental y creo que tenemos que ponerle mucho énfasis a reconocer que los datos no son neutros, ¿no? Sabemos que los datos tienen detrás de ellos historias particulares de mujeres diversas. Y como tú bien lo señalas, la violencia tiene impactos en todas las mujeres, ¿no? Los datos así lo advierten, ¿no? En nuestra región, 2 de cada 3 mujeres ha vivido algún episodio de violencia física. Y sabemos que es una situación recurrente. Pero cuando ponemos énfasis en las experiencias particulares de aquellas mujeres que enfrentan discriminaciones múltiples e interseccionales, entonces nos vamos a dar cuenta de impactos diferenciados, nos vamos a dar cuenta de experiencias diferenciadas que necesitamos hacer que los datos visibilicen, que necesitamos comprender para que también las políticas públicas respondan a esas necesidades específicas. Permíteme graficarlo de esta manera. Un estudio que hizo el Fondo de Población hace ya unos años sobre violencia basada en género contra mujeres y niñas afrodescendientes advertía que 7 de cada 10 había sufrido algún episodio de violencia en el ámbito escolar o en el ámbito laboral, lo cual te advierte que hay una situación allí recurrente. Cuando comenzamos a explorar un poco más sobre el dato, aparecían algunos elementos que me parecen importantes identificar. Por ejemplo, que las características físicas, que el color de la piel, el hecho de ser una mujer afrodescendiente, contribuía a formas agravadas de violencia. Situación similar vamos a encontrar seguramente en mujeres indígenas, en mujeres con discapacidad, entre otras mujeres que enfrentan un conjunto de discriminaciones múltiples. En ese contexto, creo que es fundamental pensar en los datos desagregados y allí traigo a la conversación el enfoque interseccional en la generación de la información estadística, en los registros administrativos, en los censos, etcétera, porque son la mejor forma de poner zoom en realidades específicas que no siempre estamos mirando y que no siempre las políticas públicas les están impactando de manera específica y positiva. Me encanta, Rocío, que pongas esto sobre la mesa y espero no irme mucho de tema, pero pensaba, no sé si conocen este libro de Data Feminism, que plantea justo lo que dices, ¿no? El sesgo de los datos. Y hay una frase que a mí me impresiona mucho que es como, pensábamos que la inteligencia artificial iba a predecir el futuro, pero lo que hace es reproducir el pasado, ¿no? Porque va tomando y va reproduciendo estos sesgos que vienen de hace mucho tiempo, entonces en realidad cuando estamos pensando que estamos entendiendo la realidad, solo estamos entendiendo la realidad con base en lo que pensábamos antes, que no siempre era lo correcto, lo adecuado o lo completo. Ahora bien, creo que lo que sí hemos logrado y a través del INEGI y al menos desde el periodismo siempre estamos muy agradecidos por toda la información que nos dan, ¿no? Y lo que nos permite hacer esa información es evidentemente la punta del iceberg, pero esa información nos permite seguir indagando, seguir complejizando. Y la Endire creo que es uno de los grandes ejemplos, sobre todo cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres, Dwight, y me gustaría preguntarte un poco sobre la metodología, ¿no? Porque claro, cuando lo decimos al aire, pues ya es el dato, ¿no? El dato sólido, pero ¿qué hay detrás de ese dato? ¿Cómo se da este tipo de encuestas? ¿Por qué debemos confiar en ellas? ¿No? Y cómo se ha ido cambiando también a través del tiempo, porque creo que eso justo se conecta con lo que venimos hablando. Se han hecho modificaciones a raíz de cosas que me imagino que han estudiado muchísimo.
Correcto. Mira, comencemos por qué quiere decir la ENDIRE. Ajá. La ENDIRE es la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los Hogares, que es el principal instrumento de medición de violencia contra la mujer en distintos ámbitos y distintos tipos de violencia en México, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía lleva levantando desde 2003. Se hace cada 5 años, de manera que llevamos 2003, 6, 11, 16, 21, 5 publicaciones hechas y ahorita nos estamos preparando para levantar la siguiente edición en 2026. Y bueno, pues la ENDIRE es una encuesta muy compleja y muy importante. Es, como te decía, el principal instrumento para medir 5 tipos de violencia contra las mujeres. Estos tipos son psicológica, física, sexual, patrimonial y económica, en 5 distintos ámbitos. Es decir, en la pareja, en la comunidad, en el ámbito escolar, ya dije la comunidad, en el ámbito escolar, en el laboral y en la vivienda. Y como dices, es una encuesta que ha evolucionado con el tiempo. Han participado un gran número de expertos, no solamente mexicanos, internacionales, para ir definiendo cada vez con mayor claridad cuáles son las formas en las que las mujeres experimentan violencia de estos 5 tipos, en estos 5 ámbitos, y que podamos también desagregar estas experiencias según algunas características sociodemográficas, es decir, por ejemplo, el grupo etario, el nivel de educación, el nivel educativo, la condición de adscripción indígena, en fin, ingresos. No solamente para entender sus experiencias, sus vivencias de violencia, sino también para investigar otros aspectos importantes, como son los obstáculos que enfrentan las mujeres para hacer denuncias. Y bueno, la denuncia es, digamos, el último paso para buscar ayuda, para ver con quién hablar, quién las puede asistir. Para reconocer, ¿no?, la violencia. Incluso. Exactamente, hasta que llegan o deberían de llegar con una autoridad para poner una denuncia. Y es un camino tortuoso. Hay muchos obstáculos. Y bueno, otro punto que me gustaría subrayar de la ENDIRE es los roles de género. Por género nos referimos a los roles, características y oportunidades definidos socialmente, es decir, estos son distintos en cada sociedad, aunque en América Latina tenemos un marco general que hace que los hombres y las mujeres adopten ciertos roles y ciertas conductas que se consideran apropiados para hombres y mujeres. Y también se exploran estos roles en la ENDIRE para saber en la medida en la que las mujeres y los hombres, pero principalmente las mujeres, van ampliando su marco y su marco de acción en la familia, en la casa, en el mundo, de manera muy resumida. Y Dwight, déjame agregar algo que me parece fundamental, que es justamente hablando de autopercepción de la violencia. Están estos estudios en España que se hicieron mucho, ¿no? Donde si a la persona le preguntas, tú eres víctima de violencia, te dice que no. Ahora, si vas a los indicadores específicos, ¿alguna vez te han gritado de tal forma? ¿Alguna vez has tenido que irte de tu casa? ¿Alguna vez has tenido que encerrarte en el baño? Nos encontramos que el universo se vuelve mucho más amplio. Entonces, esas preguntas que ustedes hacen desde el ENDIRE nos dan esa información que no solamente tiene que ver con la autopercepción, sino que tiene que ver con indicadores específicos. Y creo que eso es parte de lo rico y de lo valioso del ENDIRE. Y Rocío, me paso contigo porque al final UNFPA hace como un acompañamiento técnico, digamos, en los gobiernos, da recomendaciones, trabaja con datos. Y me gustaría preguntarte, además del INEGI, por supuesto, pero ¿de dónde más vienen esos datos? ¿Cómo hacemos para confiar en ellos? ¿Cómo ustedes seleccionan cuáles son los importantes? ¿Cómo seleccionan cuáles son los que necesitan o los que, digamos, merecen ser incorporados para una discusión de política pública? Bueno, los datos a los que uno debería aludir siempre creo que pueden venir claramente de los datos oficiales, que son los que generan los países a través de las encuestas de prevalencia, a través de los registros administrativos que pueden estar desde los servicios de salud, servicios sociales, judiciales, etcétera.
Entonces hay como estas dos fuentes y por supuesto hay otros estudios también que hacen otras instituciones que buscan precisamente profundizar sobre esos datos. Lo que tú mencionabas hace un momento, ponerle rostro a ese número y saber de qué estamos hablando. Creo que ambas fuentes de información, las prevalencias y las de registros administrativos, son fundamentales. Las de prevalencia porque recuperan las experiencias específicas de las mujeres respecto de la violencia en sus diversas formas, y también los registros administrativos porque nos permiten identificar un poco la respuesta institucional, ¿no? Entonces, y esos datos tendríamos que hacer claramente que puedan ser comparables, que puedan ser confiables, que puedan, digamos, contribuir claramente al diseño de política pública. Yo creo firmemente en la necesidad de seguir fortaleciendo la generación de información sobre la violencia basada en género, pero también soy de las convencidas de dar un paso más complementario que tienen que ver con los estudios específicos, los estudios especializados, como el que te conté hace un momento sobre mujeres afrodescendientes, pero lo que también existen sobre mujeres con discapacidad, sobre mujeres indígenas, que nos permiten mirar el dato, pero atravesar el dato con esta lupa que nos permite identificar estas experiencias recurrentes que no siempre las vemos, pero con el objetivo fundamental: los datos sirven si estos finalmente logran incidir en el diseño o en la implementación de política pública y de respuestas orientadas en dos sentidos: en la prevención de la violencia basada en género, que probablemente es donde tenemos los más grandes desafíos, y en la respuesta a la violencia basada en género, logrando que los servicios respondan de manera efectiva, oportuna y sin revictimizar a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. Los desafíos son enormes. ¿Hemos avanzado en la región? Sí, pero todavía los desafíos siguen siendo grandes, ¿no? Y ni qué hablar incluso de los temas de feminicidio, que los datos siguen siendo altamente preocupantes en nuestra región. Yo insistiré en que la prevención es un camino fundamental y allí nos toca trabajar mucho. Hace un momento mencionaba estereotipos de género, roles de género. Sí, y también trabajar en el marco de la transformación de las normas sociales de género, de esas normas que terminan normalizando, legitimando, tolerando la violencia y que no da oportunidad a parar esta situación, a generar mayor indignación social para poder provocar un nivel de incidencia que nos permita transformar un contexto que tiene entre sus principales víctimas a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad, ¿no? Y Rocío, me quedo pensando muchas de las cosas que dices, al menos en nuestro país, y esto lo decimos una y otra vez, en el periodismo, en el feminismo, el marco legal se ha ido robusteciendo evidentemente, ¿no? O sea, todos los días estamos hablando, hace algunas semanas estábamos hablando de una homologación en el Código Penal local para el tema de acoso sexual, todo el tiempo estamos teniendo avances en ese sentido, pero eso no necesariamente tiene un impacto directo, no el mismo impacto que desearíamos o que pensaríamos que tendría que tener en la vida de las mujeres. Y en ese sentido, digamos, si el marco legal, primero necesitamos evidentemente que eso se traduzca en acción, ¿no? O sea, que haya un cumplimiento de ese marco legal y que funcione bien. Ahora bien, además del marco legal y además del cumplimiento y además de la erradicación de la impunidad, necesitamos un cambio cultural. Porque si no, la revictimización, la criminalización continúa, ¿no? Y eso es evidente y creo que es una discusión que bueno, por ahora nos supera un poco, pero me quedo pensando también en esto de los datos. Hemos estado hablando, digamos, de las estadísticas de una forma casi idealizada, de la importancia de la estadística, de la importancia de tener las cifras y los datos. Ahora bien, también es cierto que ese puente, Dwight, entre la estadística, la información y la toma de decisiones de quienes nos gobiernan no siempre es tan clara, tan evidente, ¿no? O tan consecuente. Déjame preguntarte, ¿qué desafíos hay ahí? ¿Qué desafíos hay en ese diálogo? ¿Cómo hacemos para que lo que ustedes dicen con tanta claridad y con tanta contundencia termine convertido en una política pública con igual de contundencia y claridad, digamos? ¿Cómo trabajamos en eso? Por supuesto, Luciana. Bueno, comenzar por decir que la Ley General para Prevenir Violencia contra las Mujeres en México, digamos, el nombre completito es Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se logró
construir, impulsar y aprobar en el Congreso, precisamente porque con las dos levantamientos iniciales del ENDIRE, comenzamos a recabar evidencia de las disparidades, de las vulnerabilidades, de los problemas que enfrentaban las mujeres. Entonces, pues el primer paso del uso de la estadística es tener evidencia para poder generar, en este caso, una legislación central en la vida del país. Posteriormente, otras ediciones del ENDIRE han ayudado a ir perfeccionando esta ley y algunas leyes en el orden estatal. Porque el ENDIRE también produce información de orden estatal, es decir, no solamente para el país, sino para cada estado. Entonces hay estados donde pues la coalición, no quiero decir feminista, pero a favor de las mujeres, porque las feministas son centrales en esa coalición, pero hay también aliados alrededor. Sí. Han logrado que se aprueben leyes estatales en este sentido. Ahora, hay muchos ámbitos y muchos fenómenos en los que no necesariamente se miden con la ENDIRE, sino con otros instrumentos, pero en los que se ha incluido la perspectiva de género. Mencionaste ahorita, por ejemplo, los feminicidios. Los feminicidios son una determinación de una autoridad de procuración de justicia. Y se pueden englobar de cierta forma en la estadística general de homicidios. Pero el hecho de que ya se reconozca el feminicidio es un gran avance, un enorme avance. Ahora, hay muchísimo que hacer para mejorar la calidad de la política pública, de las acciones de gobierno, que pasa de cierta forma, como lo mencionamos hace un instante, en un cambio cultural. Si quienes están a cargo de generar la política pública, de operarla, de evaluarla, no son conscientes de la perspectiva de género, pues este esfuerzo se pierde en ese camino. Por eso es súper importante que desde niños, y lo hagamos desde la escuela, se vayan cambiando estas perspectivas o del entendimiento de los roles de género, para que con el tiempo la sociedad tenga mayor conciencia y exija a sus representantes y a sus gobernantes que se refleje esa conciencia en la política pública. Y obviamente, pues la sociedad es muy diversa y hay grupos que avanzan mucho más rápido que otros, pero es en estos grupos que más exigen, que son los más conscientes, que son los que ayudan a abrir la brecha. Y en ese sentido, es importante notar que en esta administración federal tenemos una Secretaría de la Mujer, en donde se concentran pues expertas en política pública de carácter interinstitucional, es decir, no es una sola política pública, sino son políticas transversales que afectan a políticas específicas en economía, en desarrollo social, procuración de justicia, seguridad pública, que ayudan a ir avanzando en la adopción de esta agenda. Falta todavía mucho, no lo podemos dejar de reconocer, pero pues la estadística ayuda a ir viendo qué tanto ha avanzado este cambio cultural en el proceso social y político. Si me permite solo agregar algo más a lo que mencionaba, yo creo que es también fundamental poner el ojo, poner el análisis en las relaciones de poder, ¿no? Que finalmente es lo que está en el centro de lo que finalmente termina colocando a las mujeres en una posición de menor privilegio, de menor acceso a derechos. Y claro, esto se complejiza cuando además de la dimensión de género aparecen otras dimensiones, ¿no? La edad, la pertenencia étnico-racial, la discapacidad, la situación de migración y otros factores que claramente van profundizando las violencias, ¿no? La orientación sexual, la identidad de género. Entonces sí creo que es muy importante también que a la luz de mirar
cómo vamos generando cambios culturales, transformando normas sociales de género, transformando estereotipos de género y representaciones sociales negativas, tengamos un ejercicio de los análisis también de las relaciones de poder, que es lo que está en el centro del debate y lo que está en el centro de la generación de un conjunto de inequidades y lo que va terminando luego en la agudización o la profundización de las desigualdades de género también, ¿no? Y déjame repreguntarte ahí, Rocío, o sea, le preguntaba a Dwight sobre los desafíos, digamos, en este puente entre la estadística y la autoridad, pero también déjame preguntarte, pues ustedes también trabajan en esa asesoría técnica, también trabajan con datos, asesorando a los gobiernos, y ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cuáles son los desafíos? ¿O si han tenido algún tipo que digas, mira, este es un avance que nos ha parecido sustancial desde un... Mira, sí, desde el Fondo de Población y a través de nuestras oficinas en toda la región y a nivel global, tenemos un trabajo de asistencia técnica a los gobiernos, a los institutos de estadística, pero también a todas las instituciones que tienen competencia rectora respecto de la violencia basada en género. Generamos un conjunto de datos también, de análisis de los datos, de guías. Acabamos de terminar 2 guías que me parecen claves, una guía que está orientada a fortalecer y mejorar la recolección de datos desde los registros administrativos, otra guía que está orientada a la recolección de datos sobre encuestas de prevalencia, mejorar el análisis, y allí brindamos un conjunto de recomendaciones sencillas, claras, que permitan mejorar estos procesos para garantizar que los datos sean confiables, que no se revictimice, que puedan ser datos comparables, que existan protocolos y estándares, en fin, todos estos elementos que también hemos estado conversando esta mañana. Estas 2 guías son 2 últimas de las que hemos trabajado, pero también, por ejemplo, en este encuentro de estadísticas de género, en el que también hemos tenido el honor de participar, hemos presentado un documento de orientaciones también para el análisis censal con enfoque de género, ¿no? Entonces, brindando un conjunto de recomendaciones. No es un documento nuevo, es un documento que ya el UNFPA trabajaba hace algún tiempo y que ahora ha vinculado a otros actores como el BID, como ONU Mujeres, y hemos trabajado, digamos, este documento más pensado en la región, que también tiene estos objetivos, ¿no? Brindar recomendaciones, brindar algunos elementos que permitan que el análisis censal con enfoque de género sea mucho más efectivo para el objetivo que queremos. Entonces, en ese sentido, el Fondo de Población insiste en brindar este acompañamiento técnico, insiste también en mirar un poco las acciones de prevención de la violencia basada en género, y allí también trabajamos mucho en el marco de la transformación de normas sociales y, por supuesto, acompañando que los servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia basada en género, sean servicios que efectivamente terminen atendiendo de manera oportuna, con enfoque interseccional, sin revictimizar a las sobrevivientes de violencia basada en género. Y también hemos generado algunas notas técnicas que también, por supuesto, están a disposición de las instituciones encargadas del abordaje de la violencia basada en género y de otras, que buscan, por ejemplo, contribuir a una mejor operacionalización del enfoque interseccional en los servicios esenciales y en el abordaje de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, que claramente tiene a nuestra región en una situación también muy compleja, ¿no? Sabemos que 1 de cada 5 niñas está casada o unida antes de cumplir los 18 años en la región, son prácticas nocivas graves. Entonces también hemos generado una nota técnica que, insisto, está a disposición y que quiere contribuir a una mejor operacionalización del enfoque interseccional en todos estos aspectos, ¿no? Están diciendo por acá que ya nos quedan poquitos minutos. Podríamos seguir hablando de esto toda la mañana. Seguro. Y yo no quiero cerrar, la verdad, ya que les preguntaba a ustedes de desafíos, no quiero cerrar siendo injusta, sin hablar de los desafíos del periodismo también y el rol que jugamos los medios de comunicación a la hora de interpretar los datos, de comunicar los datos a las audiencias, pero también de romper con estos patrones, estos roles de género, de hacer una narrativa que no revictimice cuando estamos hablando de mujeres violentadas, cuando estamos hablando de violencia sexual. Creo que hubo muchos cambios, ¿no? Creo que la ley Ingrid, aquí en México al menos, generó cambios sustanciales a la hora de narrar la violencia, pero al mismo tiempo todavía estamos
aprendiendo traemos estos sesgos, digamos, históricos, ¿no? Cuando hablamos de narrativas, sobre todo cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres, y tenemos que seguir trabajando en ello, porque si tenemos buenos datos, si tenemos buenas estadísticas que están generando mejor política pública, si tenemos organismos que están trabajando en ello, los medios tenemos que formar parte de ese cambio y creo que lo tenemos que hacer mejor en muchas ocasiones. Así que bueno, me parecía que nobleza obliga a cerrar también ahí con un descargo, ya que las había estado preguntando sobre los desafíos en sus campos. Entonces, bueno, agradecerles de verdad muchísimo. Dwight, Rocío, gracias de verdad por esta conversación. No, muchas gracias a ti y creo que tú estás ya abordando los desafíos, ¿no? Trayéndolo a la mesa, poniéndolo en la conversación, hablando, generando espacios para la discusión. Estoy segura que más de alguna autoridad lo mirará en la región y dirá, aquí hay que poner algunos acentos y por supuesto agradecer también el compromiso y la disponibilidad y también agradecer a INEGI y, ¿no? por todo el proceso que viene haciendo en la región y que termina siendo una de las instituciones que toda la región mira cuando se habla de estadísticas también, ¿no? Gracias, Luciana. Y yo nada más quisiera invitar a todo tu público a que consulten la INDIRE, porque la importancia de la estadística no solamente es en la política pública, es en la sociedad en general. Y la INDIRE refleja, digamos, hombres y mujeres se verán reflejados en la INDIRE. Y pues es uno de los primeros pasos que hay que dar para empezar a dar estos cambios. Entonces, si lo quieren consultar, vayan a la página web del instituto o pongan en su navegador INEGI ENDIRE, con H al final, ENDIRE, y llegan directo a la página y pues espero que la consulten. Y gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer platicar contigo, estar con Rocío, por supuesto. Y bueno, pues esperamos poder hacerlo pronto otra vez. Sí, no, y qué interesante esto que dices, no lo había pensado, pero cuando uno ve la encuesta seguramente va a decir, no me pasa a mí solo, ¿no? Y eso también genera cambios. Yo sigo hablando. No, ya nos vamos a despedir. Gracias de verdad por estar del otro lado, gracias por escuchar, gracias a ambos por este espacio, este diálogo, y nos encontramos pronto. ADN Noticias Radio. Aquí te hablamos con la